La famosa diferencia del ancho de vía siempre significó una dificultad para las comunicaciones internacionales de nuestro país. Hasta fines de los 60 no circularon trenes que enlazaran directamente Madrid o Barcelona con París y con las demás ciudades europeas. Yo me acuerdo haber tomado muchas veces aquel tren que se llamaba el Puerta del Sol. Me daba una sensación de libertad extraordinaria. Encontrar nuevas gentes y nuevas ideas y luego volver a España, aquella España que estaba todavía encerrada sobre sí misma y que se cocía, como se dice, en su propia salsa. Madrid, una ciudad periférica, se mantuvo durante mucho tiempo al margen de las grandes rutas europeas. En la segunda mitad del siglo XIX, el tren pudo ser su oportunidad para acercarse a la Europa continental, pero el peculiar ancho de vía español supuso un nuevo obstáculo en su camino. La solución no llegará hasta 1969 con el directo Puerta del Sol. Todo un acontecimiento. Madrid-París en una noche y sin bajar del tren. De día, los viajeros pueden disfrutar la ciudad sin prisas, visitar museos y rincones típicos, tomar una copa, saborear una buena comida, pasear y relajarse en alguno de sus parques. A la caída de la tarde, el tren espera en Chamartín. Los viajeros se han rejuvenecido y cada vez más, sobre todo con el buen tiempo, abundan los mochileros en viaje de turismo. El atractivo Puerta del Sol ya no existe y la oferta ferroviaria se reduce al tren Hotel Francisco de Goya, ya estacionado en la vía. Los viajeros van llegando, comprueban su billete, buscan el coche auxiliados por el personal del tren y suben. París bien vale una noche de viaje. No hay casi tiempo para las despedidas. Los altavoces cantan su último reclamo. Es la hora de la salida y con puntualidad estricta, el tren cierra sus puertas e inicia la marcha. Primero, un lento traqueteo entre vías que dejan atrás la ciudad. Ya en terreno despejado, la máquina gana velocidad para enfilar entre las dehesas y riscos del Guadarrama camino de la meseta norte y la frontera francesa. De Madrid a París, vía Valladolid, Burgos, Vitoria, Irún-Hendaya y Burdeos. Al amanecer, la ciudad del Sena queda ya cerca. Es la hora del desayuno. Huele a café con croissant y los más madrugadores prefieren pasar los últimos kilómetros en el coche-restaurante ante un buen refrigerio. Todavía son perceptibles los signos de distinción que hicieron famosos los coche-cama en otros tiempos. Pasadas las 8 de la mañana, la estación parisina de Austerlitz anuncia la entrada del tren español. Tras recorrer 1.500 kilómetros en 12 horas, el Francisco de Goya llega a su destino. La ceremonia de llegada se repite con distinto acento en todas las estaciones. El pasaporte hace tiempo que dejó de ser un engorro y París, una ciudad cercana y placentera, se abre al viajero.
La madrileña estación de Delicias dio salida al primer tren internacional español, el directo Madrid-Lisboa. Su viaje inaugural, el 8 de octubre de 1881, tuvo aires de fiesta, con todo el boato de un acto presidido por los reyes de ambos países. «28 horas después, tras recorrer los algo más de 600 kilómetros que separan las dos capitales peninsulares, el Madrid-Lisboa llegaba a la estación del Rocío. Los portugueses fueron los más interesados en esta línea. Para el país vecino era vital una buena comunicación con España y a través de ella con la Europa continental. Las previsiones se cumplieron. Vía tren, Lisboa se iba a convertir durante un tiempo en el principal puerto para viajar de Europa a América y África. Años más tarde, pero sin el boato de entonces, el recorrido que había inaugurado Alfonso XII sería retomado en dirección a Madrid por su bisnieto, el entonces joven príncipe Juan Carlos de Borbón. Era el comienzo de su largo y complicado periplo en suelo español. Casi un siglo después del primer viaje internacional de un tren español, el 1 de junio de 1969, salía de la estación de Chamartín el Puerta del Sol, el primer enlace directo entre Madrid y París. En junio de 1996 hacía su último viaje. La aventura había durado poco más de un cuarto de siglo, pero su recuerdo permanece. Con él se había cumplido el viejo anhelo de viajar directo a París. Los primeros intentos españoles de línea férrea internacional miraban a Francia. La construcción temprana de la línea Madrid-Irún tenía esa vocación. Pero los deseos chocaron con un imponderable. El ancho de vía español es casi 24 centímetros mayor que el europeo. El problema encuentra solución en la segunda mitad del siglo XX. El ya desaparecido Puerta del Sol se va a convertir, junto con el catalán Talgo, en un tren emblemático. Las nuevas tecnologías y un acuerdo con Francia van a permitir acabar de una vez con el engorroso transbordo en la frontera hispano-francesa. Se encuentra una solución técnica que pasa por el cambio de los bogies, lo que permite a los coches acoplarse a los distintos anchos de vía de los dos países. Entre Irún y Hendaya, un doble tendido facilita la maniobra. El tren se sitúa en vía muerta encima de un foso. Los coches van siendo elevados para cambiar sus ejes y adaptarlos al nuevo ancho. Una operación sencilla y de fácil manejo, de la que la mayoría de los viajeros en pleno sueño ni se enteran. En más o menos una hora, el tren sigue camino directo a París. Desde la convulsa España, París fue siempre un anhelado objeto de deseo. La inauguración del Expreso Madrid-Irún en 1864 significó mucho. En sus coches viajaban personas e ideas. Fue, como diría Galdós, una ventana al exterior y respiradero. París bien merecía 40 horas de viaje. Reyes y plebeyos, disidentes de todo tipo e ideologías, intelectuales, artistas o simplemente bon vivant, tomaron el tren camino de París. Un siglo más tarde, el Puerta del Sol acortaba distancias, desaparecían los engorrosos trastornos y la frontera se hizo más permeable. Una oportunidad aprovechada por exiliados y disidentes políticos del régimen para entrar o salir del país. Hasta la propaganda clandestina encontró ocasional acomodo entre el doble techo de los lujosos coches cama. Así era el Puerta del Sol, que se puso en funcionamiento en 1969. Antes de eso, había que hacer transbordo en Hendaya o en Cerver para enlazar con los ferrocarriles franceses.
Esos eran los trenes que utilizaban los emigrantes en busca de nuevos horizontes para su vida. Muchas veces hacían el viaje en condiciones dramáticas. El Sud Express, que va de Hendaya a Lisboa, es un superviviente de esa época. Poco nos recuerda ya al famoso Sud Express, un tren de lujo más portugués que español, en el que viajaban las élites acomodadas de la época. Un tren mítico que compartió esplendor con los grandes de la época, como el Orient Express. Se inauguró en 1887 para unir Lisboa con Londres vía Madrid-París. Un recorrido de casi 2000 kilómetros, con transbordos en Hendaya, Calais y Dover, en el que se tardaba 4 días. El Sud Express estaba formado exclusivamente por coches cama, una adaptación de los Pullman americanos que se introdujo en 1872 en los trenes europeos. Viajar en los lujosos vagons lit se convierte en un símbolo de estatus social. En los años 20, los coches, ya de metal, se pintaron de azul oscuro, con anagrama y letras en dorado. Una imagen que iba a perdurar en el tiempo. El Sud Express y el portugués es el mismo. Entonces les denominábamos como unos apodos. Ahí viene el Portu y en cambio en realidad era el Sud Express. Los años no pasan en balde, y el Sud Express es hoy apenas una sombra de lo que fue. Sus viejas aspiraciones transnacionales no pasan de la frontera española. El recorrido hace tiempo que dejó de lado Madrid para desviar definitivamente su paso por la meseta norte, vía Burgos, Medina del Campo, Fuentes de Oñoro, y de aquí a Lisboa y Oporto. Sus viajeros exclusivos han tornado en otros más acomodaticios, que se dividen entre los que pasan la noche de camino a Lisboa u Oporto y los que aprovechan el horario nocturno para cortos viajes de cercanías. En las estaciones todavía puede verse a las vendedoras ambulantes con su oferta de dulces y otras chucherías. Durante muchos años, una imagen típica de los trenes españoles y ya casi arqueología. El Sud Express ha tenido distintos momentos en su larga vida. En los años 60 se convirtió en el tren de los emigrantes. Fue quizás su época más populosa. Perdió pedigrí, pero ganó viajeros. En época de vacaciones o en la vendimia, incluso había que reforzar el número de coches. Cientos de portugueses en busca del desarrollo económico de la Europa rica tuvieron en el tren su mejor vía de escape. En estaciones y trenes coincidían con otros emigrantes, los españoles, a los que similares circunstancias económicas habían llevado hasta los mismos destinos. En la sala que nos encontramos ahora, como se puede apreciar que está vacía, en los años de la emigración esto era un flujo de viajeros que hoy día contándolo no se podrá creer, pero se formaron hasta 14 y 16 trenes especiales con dirección Extremadura, Portugal y Andalucía y Galicia. Más de 1 millón de españoles
sin más equipaje que sus con frecuencia raídas maletas, esperaban en Norte y otras estaciones españolas el tren camino de la frontera. Hombres, mujeres y más tarde niños en un éxodo forzado en busca de un puesto de trabajo que les permitiera vivir mejor. Su último adiós desde la ventanilla es la imagen de una época. El directo Madrid-Lisboa mantuvo siempre la relación entre las dos capitales peninsulares. En los años 40 se remozó como Lusitania Expreso, siendo más tarde reconvertido en tren hotel Lusitania. Las 28 horas de viaje son ahora un recuerdo lejano. Cuando sale, la oscuridad hace tiempo que se ha adueñado del camino. El paisaje es apenas unas luces ocasionales y lejanas. Acodados en la barra, la ventanilla actúa de espejo que devuelve la propia imagen. El tren llegará de madrugada a Lisboa. La barra del bar está animada y es un buen lugar para entretener el tiempo ante una copa e intercambiar aventuras mientras llega el sueño. Entonces, es el momento para irse a descansar en el coche cama. Buenos sueños. Al despertar es ya otro país y otro paisaje. La máquina quema kilómetros a buen ritmo, pero de vez en cuando tiene que relajarse para no llegar antes de tiempo. A primera hora de la mañana, el tren entra en la estación de Santa Apolonia de Lisboa. A pesar de sus innegables encantos, Lisboa nunca tuvo la atracción de París. Era otra cosa. La revolución de los claveles fue su momento estelar. Cientos de españoles, en su mayoría jóvenes, tomaron el Lusitania Expreso para acercarse a una libertad que en España se retrasaba. Estaciones como la del Rocío se hicieron entonces populares. Después de largos años de compartir oscurantismo, la capital portuguesa lucía su peculiar atractivo. Un atractivo que iba más allá de su innegable interés artístico. Pasó el momento y Lisboa volvió a su saudade de ciudad para tranquilos viajes de turismo o negocios, sin olvidar una posible escapada al casino de Estoril a probar suerte. La revolución de los claveles también pasó. Esta es la estación de Francia, en Barcelona, y este es el tren más internacional de Renfe. En realidad son varios trenes en uno, con recorrido alternativo y distintos nombres en función de su destino. 4 días a la semana, el Pau Casals sale camino de Zúrich y París. Los 3 días restantes, el Salvador Dalí viaja en dirección a Milán.
Empezó a circular a finales de los años 80, pero ya tenía antecedente en el catalán Talgo Barcelona-Ginebra, el primer tren español que de forma regular circuló por vías de ancho europeo. Con él, Renfe consiguió entrar en la exclusiva red de la Trans-Europe Express, un exigente club ferroviario para trenes de alta calidad. El servicio se inauguró en 1969 coincidiendo con el Puerta del Sol. Como no podía ser menos, el acontecimiento ocupó su lugar en los periódicos y noticieros. Y no faltó cierta sorna. Qué pena que las 10 horas que nos separan de Ginebra solo sean ferroviarias, ironizaba Périch en el Correo catalán. La tecnología Talgo dio un merecido prestigio al tren español. Un ingeniero militar, Salvador Terán, incorporó a los Talgo un artilugio que permite el cambio automático de ejes. En apenas un pispás, en la frontera entre Portbou y Cerver, el tren se adapta a su nuevo ancho de vía. La maniobra apenas retrasa la marcha del tren y los viajeros ni se enteran. El recorrido del catalán Talgo fue remodelado y su lugar lo ocupan el Pau Casals a Zúrich y el Salvador Dalí a Milán. Durante 8 meses alternan salida y en verano el servicio es diario. Viajan acoplados en dirección a Francia y ya en Lyon se bifurcan cada uno a su destino. Mientras la noche cae, el restaurante se convierte en el lugar de reunión. Se puede tomar un sencillo bocata o un plato más elaborado. Lo importante es llenar algo el estómago. En Portbou son ya las 10 pasadas y el horario europeo aconseja una retirada a dormir. Solo quedan los más jóvenes y bulliciosos empeñados en entablar conversación y hacer nuevas amistades. El tren es propicio para ello. El Pau Casals sigue camino de Zúrich. Francia es solo un lugar de paso y queda en un sueño. Turistas y hombres de negocios, los viajeros más habituales de este trayecto, aprovechan las comodidades del tren para ganar horas al día. Además del restaurante, la oferta incluye un coche de asientos súper reclinables, camas turista, cabinas dobles y una gran clase con servicio, ducha y lavabo. Los Alpes suizos asoman al amanecer. El tren se detiene solo en las grandes ciudades: Ginebra, Lausanne, Friburgo y Berna. Gracias. A las 9:15 de la mañana, con puntualidad helvética, el tren entra en su última estación, Zúrich. La ciudad está en pleno apogeo y bien descansados es una buena hora para iniciar la actividad. Zúrich siempre ha sido un importante centro neurálgico de los ferrocarriles europeos. El diseño de la red de alta velocidad, prevista para un futuro, también pasa por aquí. Un ambicioso proyecto que extiende su trazado por gran parte del viejo continente. Trenes a más de 200 km por hora como el TGV francés, el ICE alemán o nuestro AVE. El camino está trazado y el material disponible. De Lisboa a Helsinki o de Atenas a Copenhague en cuestión de horas. Del sol del Mediterráneo a las noches blancas del Ártico en menos de un día. Alta velocidad y velocidad alta, como la de este Euromed de Valencia a Barcelona en 2 horas, listo para alcanzar los Pirineos en tiempo récord. Es la versión futurista de lo que se pretendió hace un siglo con los grandes expresos europeos. La relación ferroviaria entre España y Francia viene de lejos y más de una vez se ha intentado plasmar en ambiciosos proyectos. A principios de siglo, uno de los más señeros contemplaba la construcción del primer tren transcontinental París-Norte de África vía Madrid-Estrecho de Gibraltar.
El Orient Express se quedaba en la parte europea de Estambul y el transiberiano todavía no existía. Francia, con importantes intereses en África, vio en el tren la oportunidad de mantener un enlace directo con sus colonias. El gran escollo era salvar el estrecho, como más tarde se ha hecho con el Canal de la Mancha. Las propuestas fueron varias, pero faltaban estudios geológicos, tecnología adecuada y financiación. Al final, el gran Europa-África quedó en un magno proyecto que de tarde en tarde se resucita. Pero la imaginación y unas gotas de surrealismo pueden dar visos de realidad a lo imposible. En la bahía de Algeciras es esperado el transatlántico norteamericano Constitution, cuya llegada a este puerto marca el fin de la primera etapa de la línea directa por navegación y tren Nueva York-Madrid, que oficialmente se inaugura. En 1956, el avión estaba aún en mantillas y la travesía del Atlántico se hacía mayoritariamente en barco. Los buques de la American Export Lines navegaban de Nueva York a Algeciras y regreso. El Castellano Expreso, un tren de lujo con solo coches cama y restaurante, llevaba y traía viajeros entre el puerto de Algeciras y Madrid. Eso era todo. Nunca salió de territorio español. Pero mientras esperaba en Atocha, lucía un pretencioso cartel con la leyenda de Tren directo Madrid-Algeciras-Nueva York. La ilusión también viaja en tren.